El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar. Pero aquí, en este espacio, nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores. Esto es Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conducido por Valentina Miranda y Diego Vidal. Sean todos y todas bienvenidas a la segunda temporada de Pensar la Comunicación, el podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy Valentina Miranda. Y yo soy Diego Vidal, somos estudiantes de periodismo y tenemos el agrado de conducir este espacio donde buscamos acercarles a ustedes, quienes nos escuchan, distintas reflexiones sobre la comunicación y el periodismo. Así que primero que todo, Valentina, ¿cómo estás? Súper, aquí un poquito resfriada todavía, me pegó justo un resfrío para el fin de semestre, pero contenta siempre de estar grabando otro capítulo para el podcast. ¿Y tú, Diego? Sí, la verdad es que hoy ha sido un día bastante agitado en lo que a mí concierne. Yo, de hecho, me encuentro aquí en la oficina de vinculación con el medio y... Bueno, hoy es martes, no tengo clases los martes, pero hoy sí tuve que venir porque he tenido muchos trabajos que hacer, tengo que entregar 3 cosas mañana. Pero aquí estamos, yo creo que esos son los efectos del final de semestre. Sí, manifestándose. Totalmente. Bueno, y para... Bueno, nosotros que estudiamos periodismo, hoy día además vamos a conversar de un tema súper contingente para lo que nosotros igual son las evaluaciones, porque nosotros siempre estamos hablando de contingencia. Y yo te quería preguntar cuáles son tus impresiones respecto al cierre de Codelco. La verdad es que, mira, yo honestamente, últimamente me ha gustado mucho el giro verde, por así decirlo, en materia de implementación de políticas medioambientales que ha tenido Chile. A mí últimamente, no solamente con el gobierno de Gabriel Boric, con el tema de Escazú, sino que también esto es algo que ya venía haciéndose, si no me equivoco, desde finales del gobierno antecesor, Piñera II. A mí me gusta que políticas medioambientales como estas se lleven a cabo, incluso aun cuando tengan que causar o tengan implicado un mal, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, respecto al cierre de Codelco Ventanas, obviamente muchas personas quedaron sin empleo y debido a eso se realizó un paro nacional, del cual después los trabajadores se bajaron. Pero me parece súper interesante verlo igual, o sea, no solo desde el lado cierto político el cierre de Codelco Ventanas, pero también desde el lado comunicacional, social, claro. Comunicacional, por decirlo así, que es un poco lo que vamos a conversar en el capítulo de hoy también. Sí, es impresionante igual ese tema de cómo está tomándose el concepto de comunicación hoy en día y también cómo los distintos medios comunican frente a distintos desastres, ¿no? Distintos acontecimientos, mejor dicho, entre ellos los desastres en donde fácilmente puede verse un riesgo para la población. Cómo los medios comunican estos sucesos, cómo los medios comunican, en este caso, y vinculándolo con el cierre de Codelco Ventanas, cómo estos medios cubren estos desastres medioambientales que obviamente perjudican a la población. No sé si tú, por ejemplo, tienes algo que decir al respecto, Valentina, alguna noticia que viste o algo así que te haya llamado la atención. Sí, de hecho, he estado leyendo más que viendo en medios audiovisuales, ¿cierto? He leído harto respecto al cierre de Codelco Ventanas y me llama, relacionándolo a lo que vamos a conversar hoy día, pero el hecho de que si uno ve a qué fuentes se citan, muchas veces encontramos claros expertos en la materia, expertos en minería, expertos en economía,
pero muchas veces se dejan de lado a los representantes sociales, que están más cercanos a la realidad de las comunidades por las cuales se toma la decisión de cerrar Codelco ventanas. Claro. Entonces, eso es, bueno, independiente de si, bueno, yo tendré mis opiniones, pero es interesante de verlo desde ese lado igual. La forma en que los medios comunican los sucesos donde existe riesgo para las sociedades, para las comunidades, riesgos medioambientales, ya sea natural o causado por el hombre también, porque son cosas distintas. Así es. Sí, de hecho, muy pertinentemente si tenemos en cuenta de que la pandemia se hizo bastante gestión en materia de comunicación de riesgo. Cómo dar a entender los datos, por ejemplo, las cifras por el aumento de los casos de COVID, qué medidas preventivas tomar, cosas así. Obviamente la relación entre comunicación y riesgo, la relación entre comunicación y desastre, por ende es una relación que no hay que tomarla a la ligera, ¿ya? Claro. Y de hecho esto es lo que hoy mismo, como dijo Vale antes, esto es lo que hoy mismo tenemos para comentar en este capítulo, donde vamos a hablar con Carla Palma, quien es doctora en comunicación y medios del Institute of Communications Research, como dice, College of Media, la Universidad de Illinois, quien también es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad de La Frontera y que también se desempeña como académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y también siendo, ojo, investigadora del CIGIDEN, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres. En resumen, ella estudia más o menos cómo se trata más o menos la comunicación o cómo se emplea la comunicación frente a un desastre, ¿no? Frente a un hecho que es riesgoso para la población. Ajá. Es una invitada que tiene un gran currículum, como podemos ver, una gran cantidad de publicaciones, de verdad que ella sabe mucho respecto a la materia, así que ¿te parece, Diego, si pasamos a la entrevista? Sí, donde estamos comentando distintos documentos y distintas investigaciones que últimamente ella ha lanzado, así que vamos allá. Bueno, primero que todo, quisiera agradecerte, Carla, por estar en esta instancia y por aceptar nuestra invitación acerca de hablar respecto a la comunicación y el desastre, cómo estos dos conceptos se complementan, cómo se relacionan, porque claro, tú eres una académica que está bastante profesionalizada en eso, así que muchas gracias por participar, de verdad es un agrado y un honor tenerte acá. Muchas gracias por invitarme a conversar de estas cosas. Sí, muchas gracias. Respecto ya, empezando con la entrevista, quisiera preguntarte, a primeras, ¿cuál es más o menos tu opinión, ¿ya?, acerca de cómo los medios, por un lado, y Codelco, ¿okay?, por el otro, han comunicado sobre el cierre de la Fundición Ventanas, esta noticia que últimamente ha resonado en la opinión pública? La verdad es que yo estaba leyendo en algunas redes sociales sobre cómo la gente reclamaba, gente que decía cómo es posible que no aparezcan las voces de las personas y que den cuenta de la situación que viven día a día, como su vida está expuesta a la contaminación y todas las cosas que implica eso, y que se, por ejemplo, de tanto tiempo en los medios a las empresas o tal vez a los sindicatos. Y la verdad es que si uno revisa de aquí a un par de años hacia atrás, eso siempre ha sido así. Las voces de las personas salen muy poco y en el caso de los temas ambientales relacionados a la costa, de lo que he podido estudiar, principalmente aparecen cuando se judicializan los temas. Entonces, en la noticia no aparece cuando una persona pueda decir mi vida se ve afectada, nos estamos muriendo, o hay gente que está sufriendo por esto y estas razones, sino que más bien logran aparecer las personas que viven en las comunidades cuando hay un proceso de judicialización de los conflictos. Versus, por ejemplo, cuando sí aparecen las voces de los dueños de algunas industrias, de las autoridades o de los expertos.
Entonces, yo diría que lamentablemente lo que apareció ahora es lo que aparece en los conflictos socioambientales recurrentemente en diferentes partes del país. Ahora, frente a eso, me parece que es necesario que aparezcan las voces locales, no solo por un tema del pluralismo, sino que necesitamos el pluralismo desde las voces que aparecen cuando construyen las noticias, porque eso también genera una mejor democracia, tener diferentes visiones sobre lo que está ocurriendo, porque cuando uno mira este conflicto y solo lo mira desde el punto de vista económico, por ejemplo, y no de la salud de las personas, las decisiones que se terminan tomando y la opinión pública que se construye hace que a uno se le olvide que no solo una dimensión económica la que tiene que ver con el cierre de la empresa, sino que tiene que ver con estas otras dimensiones que tal vez no se pueden valorizar y decir cuánto vale una vida humana, sino que tienen otro tipo de valor. Y al no aparecer esas voces, esa parte de la discusión se pierde y se concentra en una mirada del conflicto, cuando el conflicto en general de los temas socioambientales cubre lo humano, lo no humano, son diferentes dimensiones y que no siempre están presentes, por lo general no aparecen. Claro, creo que igual este es un fenómeno que se da transversalmente, por lo menos en Latinoamérica, porque lo que está pasando ahora con Codelco, por lo menos a mí me resuena mucho con lo que está pasando en Perú, en Las Bambas, que es una minera también, donde hay un conflicto social con las comunidades que viven alrededor, donde ya están tomando ellos como justicia por sus propias manos, por decirlo así. Pero muchas veces los titulares, las noticias son cae económicamente, consecuencias económicas, empleos perdidos, cuando no se centran en las comunidades afectadas que viven alrededor y que son el eje del problema. Siento que se da algo muy parecido. Sí. O aparece, por ejemplo, en los titulares, es un muy buen ejemplo porque acá en Chile, de lo que yo he podido estudiar, por ejemplo, en temas de minería, a veces cuando ocurre un derrame de un tranque de relave o de alguna cañería que lleva algunos tubos que llevan el cobre, por ejemplo, y cuando ocurren estas cosas, si tú miras bien en los titulares, aparece en voz pasiva y se elimina los responsables. Por ejemplo, puede decir algo como derrame en la ruta tanto, pero no aparece quién es responsable o cuál es la empresa que está involucrada, sino que se coloca muy en general. En cambio, cuando hay una manifestación, por ejemplo, por ese mismo derrame, se identifica comunidad tanto, corta el camino e impide el paso de los camiones. Y tú lo empiezas a ver esto en diferentes partes, no es solo el conflicto de esta empresa, sino que es un modus operandi de cómo funcionan las relaciones entre comunidades, empresas extractivas acá en Chile, que es bastante terrible. Y una de las cosas que he visto, por ejemplo, como tú dices, este otro caso donde la gente está tomándose como la justicia por sus manos, esa es una consecuencia cuando no hay justicia ambiental. Claro. Cuando la gente encuentra que dentro de un sistema que donde hay leyes que tienen que proteger el medio ambiente, no se están cumpliendo. Entonces las condiciones en que se encuentran también los obligan a tomar esos roles. Yo diría que la gente no necesariamente es que quieran ser activistas ambientales en su vida. Ellos tenían otras preocupaciones. Son gente que son profesores, gente que son agricultores, gente que tiene, no sé, la crianza de sus animales y se dedican a eso. Pero cuando están enfrentados a una situación donde la vida está en juego, se convierten en este tipo de activistas ambientales y aparecen en las noticias como si fueran como estas personas que son radicales por los temas ambientales. Y por lo general, cuando tú vas y conversas con las personas, hay gente que vive en esa comunidad y que si no se moviliza, que si no hace algo, el agua está contaminada, el aire está contaminado, son sus hijos los que están sufriendo las consecuencias. No solo es su vida, pero su familia, y son sus animales, y son sus fuentes de trabajo, que también empiezan a desaparecer por la contaminación. Sí, esa parte es la que no aparece en los medios, como ese contexto histórico de este tipo de conflictos. Y mira qué interesante que recién mencionaste lo de las leyes.
¿cierto? Porque en uno de los artículos que leímos tuyo, ¿cierto? Miming de Media, señala que aunque en Chile está protegido por la ley de acceso a la información no siempre llega de forma oportuna o en un lenguaje claro a las personas, comunidades. Queríamos preguntarte qué consecuencias podría tener eso para las comunidades que están en el contexto de alto riesgo. ¿Cómo se ve amenazado su buen vivir por en estos problemas comunicativos? Gracias por la pregunta. Creo que esta es como base de entender por qué la comunicación y el acceso a la información está en la base de poder ejercer los derechos ambientales de las personas. Porque cuando tú no sabes a qué te enfrentas o cuál es el riesgo al que estás expuesto, tú no puedes tomar decisiones acordes a ese riesgo. Si yo no sé de qué es lo que está presente en el aire, más yo siento que me estoy enfermando y la comunidad se está enfermando, ¿cómo yo puedo tomar una decisión frente a lo que está ocurriendo? ¿Me tengo que ir de ahí? ¿Tengo que ir a hablar con alguna autoridad del servicio de salud? ¿Cómo tomo decisiones? La información y el acceso a la información es básico para que la gente pueda cumplir, pueda ejercer sus derechos. Entonces, la primera parte es saber estas cosas. Disculpa, ahora mismo que con todo lo que hemos conversado estaba pensando respecto en el acuerdo de Escazú, que bueno, todos sabemos acá que implica una mayor garantía para los derechos medioambientales, para la justicia medioambiental. Entonces quería saber si es que, por ejemplo, hay algún apartado dentro de ese acuerdo en el cual se haga mención a cómo la comunicación de riesgo tiene que llevarse a cabo por parte de los medios. O sea, porque claro, como tú habías dicho antes, la gente debe tener por ejemplo, en el momento de que una empresa medioambiental hace un informe acerca de sus políticas, por ejemplo, sostenibles o el resultado de las políticas de contaminación o la tasa de contaminación que ha generado. Entonces yo creo que eso debería explicarse de una forma, claro, como dice la pregunta, bastante acorde para las comunidades locales, ¿no? Habla sobre el tema de acceso a la información y los temas de comunicación. Por eso también era tan importante que se firmara. Porque, por ejemplo, en la actual Constitución, no estamos hablando del proyecto de la nueva, pero en la actual Constitución se habla, por ejemplo, de la libertad de expresión. Entonces, que está garantizada, ¿cierto? Pero, ¿cómo tú puedes emitir tu opinión libre sin tener los fundamentos necesarios para construir esa opinión? Entonces, cuando pensamos en los fundamentos necesarios, una de las cosas que tenemos que pensar es el acceso a esa información para yo poder construir una opinión al respecto. Cuando nosotros trasladamos esto al tema de los riesgos y los desastres, es acceso a la información para poder saber frente a qué riesgo yo me estoy enfrentando, cuál es la amenaza que está latente en este espacio. Entonces, la ratificación del acuerdo de Escazú es muy importante, y el tema de la información, y no solo eso, por ejemplo, la protección de las personas que trabajan también o que son activistas en los temas ambientales, también pasa por esta parte. Y nosotros sabemos que gente que trabaja dentro de estos temas también son algunos de ellos, y que no varios, gente que trabaja en los temas comunicacionales. Y nosotros hemos visto lo que pasa en Latinoamérica, por ejemplo, con periodistas o con activistas ambientales que desaparecen en situaciones confusas, gente que ha sido asesinada. Entonces, la protección de las personas que están haciendo el trabajo de abrir la información, poder entregársela al resto para que no solo quede como en estas cápsulas donde solo un grupo sabe lo que está pasando, pero totalmente indispensable proteger a esas personas. Y por eso también pasa el ejercicio del periodismo, por ejemplo. Bueno, sí, la verdad es que, mira, yo creo que esa discusión acerca de, claro, cómo se entiende la comunicación y cómo se entiende el desastre acá hoy en día, personalmente yo creo que, claro, políticas como Escazú ayudan, por ejemplo, como lo que decía Carla, ¿no? Que es como, claro, ese acceso a la información se entrega para que luego el ciudadano pueda tener una opinión fundamentada en la libre expresión, ¿no? O sea, cumpla su libre expresión. Y respecto a esto, profundizando más el tema de la comunicación y del desastre,
no solamente nos quedamos con un artículo suyo, no solamente estudiamos mining de media, sino que también, de hecho, por ahí tenía impresa el artículo, la última investigación que tú hiciste, Carla, que se titula Desbordar el enfoque, comunicación y desastre en Latinoamérica. ¿Ya? Y resulta que nosotros queremos que tú les digas a los oyentes más o menos qué nos puedes compartir acerca de los hallazgos obtenidos en esa investigación. Principalmente esa investigación, si no me equivoco, se centra en cómo las investigaciones de comunicación en Latinoamérica han tratado ese concepto de comunicación y cómo por el otro lado han tratado el concepto de desastre. Sí, a ver, en un artículo bastante largo, pero el resumen de ese artículo se trata primero, para que la gente sepa, de cómo se ha estudiado la relación entre comunicación y desastres en Latinoamérica, que eso lo analizamos a partir de diferentes artículos que fueron publicados en journals, en revistas académicas en Latinoamérica. Entonces, lo que se ha publicado básicamente en español. Y entonces, una de las primeras cosas que vimos es que los primeros artículos tienen como 20 años ya que se viene publicando sobre el tema. Uh-huh. Y dentro de las cosas que empezamos a encontrar era que creo que una de las principales conclusiones es que hay una disociación entre lo que es el desastre y lo que es la comunicación, que no necesariamente se une la conversación o la vinculación entre lo que es la comunicación y el desastre, sino que se ve como, podría ser comunicación y autos, comunicación y cualquier otro objeto, pero no se vincula necesariamente la idea de cómo se vincula la comunicación en el ciclo del desastre. Y yo creo que eso es bien importante, que es como lo que venimos conversando hasta ahora en la entrevista, que es que la comunicación es parte también de los procesos. No es solo el espacio en que se informa, sino que, por ejemplo, para la toma de decisiones o para que se vaya construyendo una realidad, los procesos comunicativos también son parte. Entonces, si nosotros estudiamos solo comunicación como un espacio donde se entrega información, por ejemplo, digo, ocurrió un desastre, informo que ocurrió un desastre, pero y me fijo solo en ese momento de crisis, pero no cómo se va construyendo ese desastre y dónde participan los procesos comunicacionales. Yo creo que una de las cosas que se pierde es entender la complejidad de la comunicación y también uno de los principales aprendizajes de haber hecho esa investigación fue entender que hay una dicotomía que se separa entre comunicación y desastre, comunicación y conflictos socioambientales. Está dividido más allá de la comunicación como un hiato, como que es algo que solo ocurre en un momento, y pensarlo como un continuo, parte de un proceso, y entender los procesos que tienen que ver con los temas ambientales como donde también va el proceso de la comunicación. Entonces, no entender las cosas desde un punto de vista de... Ocurrió la crisis, por ejemplo, si pensamos lo que pasa en Quintero Puchuncaví, solo pensar en el momento en que los niños terminan en el hospital o terminan yendo a una consulta de salud porque se sienten mal los que están en el colegio, por sus, no sé, están mareados, tienen diferentes impactos de la contaminación que están en el aire. Ese es un momento, pero para llegar a ese momento ocurrieron partes, entonces no es solo parte de la noticia que sale en el diario al final. Sí, siento que ahí es un poco donde los medios tradicionales fallan un poco, porque claro, la noticia es que los niños en Quintero se están enfermando, porque efectivamente se están enfermando por las condiciones en que viven, ¿cierto?, en que se desenvuelven, pero como dices tú, se deja lejos de la noticia todo este proceso que es como... ¿por qué se instalaron ahí esas industrias? ¿Cuáles son los efectos que tienen esas industrias? ¿Cómo ha afectado el que se estén enfermando estos niños en sus procesos escolares? Sobre todo para la salud pública. Entonces, estos desastres abarcan demasiadas dimensiones que van mucho más allá del que podríamos llamar hecho noticioso, que es los niños se están enfermando. O uno podría pensar que el hecho noticioso es más grande que ese punto específico que es donde está la noticia. Claro. Porque no es solo decir se encuentran estos y estos minerales presentes en no sé, en el suelo, sino que uno tendría que también tener el espacio para poder decir este mineral afecta
de tal forma. Este otro estaba presente desde hace, no sé, 100 años que hay una alta presencia de este mineral. Sin embargo, esto y esto otro son consecuencias. Ese espacio no se da en los medios tradicionales, que son medios de alcance nacional. Eso por un lado, yo creo que es muy importante fortalecer los medios locales para poder mejorar el acceso a la información, pero también cumplen como este rol de educar y de trabajar con las comunidades en torno a temas que tal vez a nivel nacional no son temas, pero que para las comunidades son muy relevantes. Eso por una parte. Pero también pienso que hay algo muy importante que hacer y que tiene que ver mucho también con la formación de los periodistas, y es que cuando hablamos de este tipo de noticias, es importante que quien está haciendo la pregunta pueda visualizar la complejidad del tema medioambiental, de preguntar cómo se siente, cómo le hace sentir esta situación, qué terrible lo que está pasando. Poco vamos a profundizar en la complejidad de los eventos que se están haciendo cargo al construir estas noticias. Y nos vamos a quedar siempre con un titular de nube tóxica. Ok, pero ¿qué construye esa nube? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuántas veces? ¿Cómo se mide esto? ¿Quiénes son los organismos encargados? ¿Cuáles han sido? Entonces, construir el contexto del tema medioambiental. Y eso también falla por diferentes razones, por cómo funcionan también los medios, cómo se instalan las agendas. No es lo mismo cuando es en televisión, en un noticiario o en no sé, un programa de televisión de periodismo de profundidad, donde hay tiempo para poder ir construyendo estas cosas. Pero creo que una cosa básica es que un periodista, una periodista que va a hacer esta entrevista y va a hablar sobre los temas ambientales, entienda la complejidad del tema, para que pueda hacer las preguntas adecuadas para poder desenmarañar cuál es el verdadero conflicto. Porque el conflicto no es que esté la nube, el tema es cómo se construyó esa nube tóxica. La nube tóxica es el resultado de un proceso. Entonces, como yo entiendo ese proceso, es muy importante para poder hacer como participar dentro de los procesos de la justicia ambiental. Y la verdad es que, claro, eso es lo que ocurre generalmente en Latinoamérica, donde la visión de la comunicación se asocia más a una perspectiva instrumental, ¿no? Informativa, más que nada, instrumental, que tiene un fin, ¿no? Que, de hecho, si mal no recuerdo, leyendo su artículo, era acerca de, claro, cambiar las conductas, que realizar, por ejemplo, frente a un hecho concreto, fortuito, y de ahí la comunicación se dispara, pero claro, en torno a cuando el fenómeno ya está realizado, no por ejemplo en cómo se construyó, claro, una mirada sistémica en general de estos dos conceptos. Por ejemplo, en ese artículo que leyeron ustedes sobre sobre una radio comunitaria y cómo sirve, cómo funciona, cómo se articula con la comunidad en un conflicto ambiental con una empresa minera. Una de las cosas que puede uno aprender a través de esa radio es que el trabajo que están haciendo es que la radio no es solo este espacio informativo, sino que es un espacio de encuentro. Y en ese espacio de encuentro es donde la gente comparte información y donde se va profundizando sobre lo que está ocurriendo en el lugar que viven. Eso por una parte. Por otro lado, la radio se construye como un espacio de circulación de información no oficial. Y esto es bien importante porque ahí llegan cierta información, entender mejor cuál es la situación, aparte de los comunicados que puede entregar una empresa de forma oficial o de ciertas mediciones que se realicen. En el pasado, yo he visto, por ejemplo, que algunos conflictos en algunas comunidades donde hay temas de, por ejemplo, polución de la calidad del aire por actividades extractivistas. Una de las cosas que las comunidades como que han notado es que a veces, por ejemplo, el lugar donde se medía el polvo, después se movía ese centro donde se estaba midiendo y se colocaba en otra parte, y después, al tiempo después, se instalaba esa misma estación para medir el polvo en otro lugar. Y una de las cosas que les impedía era poder saber, porque no puedes comparar cómo fue cambiando, porque cambiaste el lugar, del lugar donde se estaba midiendo la contaminación. Entonces, entender eso implica también entender como cosas básicas de cómo se mide, por ejemplo, la calidad del aire. Y esa es información que la gente no tiene por qué saberla. Eso es una información que la gente adquiere en el camino.
Y uno, por ejemplo, cuando ve lo que está pasando en diferentes conflictos socioambientales, una de las cosas que tú puedes ver es cómo la gente, para poder leer un informe que escribe un ingeniero ambiental o como que tienen un lenguaje muy técnico. Y ahí de nuevo el tema de acceso a la información vuelve a ser crucial. Porque una de las cosas es tener acceso a la información, pero otra es que la información sea legible. Si cuando tú pides, por ejemplo, por la ley de acceso a la información, que te entreguen ciertos datos y te los entregan, pero te lo entregan en un Excel que es muy difícil de comprender, que no tiene parámetros para poder comparar, que no te entrega más que los números, ¿cómo tú decodificas esa información? Entonces no da lo mismo tampoco cómo te llega la información, porque no podemos esperar que las comunidades todas tengan que tener como una formación básica en ciertos temas ambientales para poder comprender la información, y yo creo que eso debería también estar garantizado y es básico para poder, por ejemplo, manejar el riesgo. Claro, siento que ese es uno de los principales desafíos, ¿cierto? Para los periodistas actualmente que están o que buscan tratar este tipo de temáticas que son súper importantes, especialmente para las comunidades. Siento que a veces se nos olvida un poco de ese rol social del periodista, como que nos centramos mucho en los grandes medios y cosas similares, pero existe este rol local, este rol social en el que hay que trabajar, ¿cierto?, para poder tratar mejor el tema de los desastres y las consecuencias sociales de las comunidades. Entrando ya en los minutos que disponíamos, te queríamos agradecer, Carla, por tu tiempo, por tu buena disposición, por responder todas nuestras preguntas. De verdad, estamos muy agradecidos por eso. Gracias a ustedes por la invitación, por preocuparse de estos temas, pensar en los temas ambientales y su relación con la comunicación. Quería tal vez agregar que no es imposible hacer buen periodismo donde sea que uno esté. Uno también, cuando estás viendo, por ejemplo, la cobertura en medios masivos que usualmente no abordan toda la complejidad por diferentes razones, eso da para otro programa, también lo logran hacer. Entonces hay harto que se puede lograr con un buen periodismo, con un buen periodista que se informa, que sabe, que puede desenmarañar ciertas cosas y que logra hacer las preguntas importantes. Entonces hay hartos desafíos y creo que la labor de los periodistas, las periodistas en esto es fundamental en los temas ambientales, que tiene que ver con hacer accesible la información y hacerla legible y poner las preguntas donde hay que hacerlas, más que seguir los comunicados de prensa que a veces se entregan. Hermosa reflexión. Super, Carla. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, pues. Que les vaya bien con el podcast y que sirva. Muchas gracias. Que bueno, espero que ojalá nuestros oyentes tengan en mente las últimas palabras de Carla, que de verdad cobraron mucho sentido. Muchas gracias por tu tiempo, Carla, nuevamente. Agradecemos también a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, pronto se vendrá ya el tercer capítulo, así que espero que estén atentos a más actualizaciones en la página, en nuestro perfil de Spotify. Pensar la comunicación. Este ha sido el segundo capítulo con Carla Palma. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos. Chao. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales y continuemos la conversación. Conéctate con Valentina Miranda y Diego Vidal en un próximo episodio de Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.